Cuando hablamos de una educación de calidad, ¿en qué piensas? Seguramente en buenos profesores, en tecnología de punta o en colegios con instalaciones increíbles. Y sí, todo eso es importante. Pero hay algo mucho más profundo, una especie de ADN del sistema educativo que a menudo pasa desapercibido: las bases pedagógicas del currículo. Para cualquier persona que sueñe con ser docente o que ya trabaje en educación, entender esto no es un capricho académico, es una necesidad. Es la diferencia entre ser un simple aplicador de planes de estudio y un verdadero arquitecto del aprendizaje. Así que hoy vamos a desglosar este tema, pero de una forma clara, con ejemplos reales, para que veas cómo estas ideas teóricas cobran vida en el aula. Vamos a explorar 3 pilares. Primero, las bases pedagógicas que sostienen todo. Segundo, los elementos que componen cualquier currículo. Y tercero, cómo se organiza todo esto para que funcione. ¿Listos? Empecemos. Vamos con lo primero, las bases pedagógicas del currículo. Suena un poco intimidante, ¿verdad? Pero en realidad es algo muy sencillo. Piensa en estas bases como el ¿por qué? Detrás de todo lo que hacemos en el aula. Responden a la pregunta fundamental: ¿por qué enseñamos de esta manera y no de otra? Son el conjunto de teorías, enfoques y principios que guían cada decisión educativa. Aquí es donde entran en juego grandes ideas pedagógicas que seguro has escuchado. Por ejemplo, el constructivismo. Esta corriente nos dice que el aprendizaje no es algo que se recibe pasivamente, sino que cada estudiante lo construye activamente en su mente. No somos recipientes vacíos que hay que llenar de información. Somos constructores. Luego está el enfoque sociocultural, impulsado por pensadores como Vygotsky, que nos recuerda que no aprendemos en una burbuja. Aprendemos gracias a la interacción con otros, con nuestra cultura, con nuestro entorno. El contexto importa, y mucho. Y por supuesto, está el famosísimo enfoque por competencias. Este busca que la educación no se quede en la teoría. La meta es formar personas capaces de usar lo que aprenden para resolver problemas reales, para actuar en el mundo. No se trata solo de saber, sino de saber hacer y saber ser. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Imagina un colegio que decide adoptar un enfoque constructivista. ¿Cómo se vería su currículo? Pues en lugar de clases donde el profesor habla durante horas y los alumnos solo toman apuntes, veríamos algo muy diferente. El currículo estaría diseñado para que los estudiantes sean los protagonistas. Habría más debates, más proyectos en grupo, más experimentos donde ellos mismos descubran las respuestas. El error no se vería como un fracaso, sino como una oportunidad para aprender. ¿Te das cuenta? La teoría pedagógica no es un adorno, es lo que define la experiencia diaria de cada estudiante. Muy bien, ya entendimos el porqué. Ahora pasemos al segundo punto, los elementos del currículo. Si el currículo fuera una receta de cocina, estos serían los ingredientes. Y lo más importante es que todos deben estar en armonía. Deben ser coherentes entre sí para que el plato final, que es el aprendizaje, sea un éxito. El primer ingrediente son los objetivos de aprendizaje. ¿Qué queremos que los estudiantes logren al final del camino? Pero ojo, no vale decir cosas como que los alumnos sepan historia. Eso es muy vago. Un buen objetivo es claro, es medible y se enfoca en el desarrollo completo de la persona. Por ejemplo, al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar las causas de la Revolución Francesa y argumentar su impacto en la sociedad actual. ¿Ves la diferencia? Es específico y nos dice qué habilidad queremos desarrollar. El segundo ingrediente son los contenidos. Y aquí hay un cambio de mentalidad muy importante. Los contenidos ya no son solo una lista de temas o datos para memorizar. Ahora los entendemos como un conjunto de saberes. Están los saberes conceptuales, que son los hechos y las ideas. Están los saberes procedimentales, que es el saber hacer, como resolver una ecuación o escribir un ensayo. Y están los saberes actitudinales, que tienen que ver con los valores y las actitudes, como la perseverancia, el respeto o el pensamiento crítico. Por ejemplo, en una clase de matemáticas,
No basta con que el alumno se aprenda de memoria la fórmula del área de un círculo. El currículo debe incluir el procedimiento para aplicarla en problemas prácticos y, además, fomentar una actitud positiva hacia la resolución de problemas sin rendirse a la primera. El tercer ingrediente son las metodologías. Esto es el cómo vamos a enseñar. Si nuestros objetivos son que los alumnos piensen críticamente y trabajen en equipo, ¿tiene sentido que la única metodología sea una clase magistral? Claro que no. Aquí es donde entran las estrategias activas que tanto nos gustan. El aprendizaje basado en proyectos, el estudio de casos, la gamificación, el aprendizaje colaborativo. Hay un universo de posibilidades. Y finalmente, el cuarto ingrediente que une todo, la evaluación. La evaluación tiene que ser el reflejo de todo lo demás. Si en clase promovemos el pensamiento crítico y la creatividad, no podemos evaluar únicamente con un examen de opción múltiple que solo mide la memoria. Sería una contradicción total. La evaluación debe medir si los objetivos se cumplieron. Así que si el objetivo era analizar y argumentar, la evaluación podría ser un debate, un ensayo o la presentación de un proyecto. La evaluación no es solo para poner una nota, es para saber si el proceso de enseñanza y aprendizaje está funcionando. Vamos a aterrizarlo con otro ejemplo completo. Imagina una asignatura de ciencias naturales en secundaria. El objetivo principal podría ser que el estudiante comprenda el impacto de la actividad humana en los ecosistemas locales y proponga soluciones sostenibles. El contenido no será solo memorizar qué es un ecosistema, sino investigar problemas reales como la contaminación de un río cercano. La metodología sería activa. Salidas de campo para tomar muestras. Trabajo en equipo para analizar los datos y debates sobre posibles soluciones. ¿Y la evaluación? ¿Cómo sería? Pues en lugar de un examen final sobre conceptos, podría ser la creación de una campaña de concienciación para la comunidad o la presentación de un proyecto de reforestación. ¿Ves cómo todo encaja? Los objetivos, contenidos, metodología y evaluación forman un sistema coherente, un engranaje perfecto. Perfecto, ya tenemos el por qué y el qué y cómo. Ahora nos falta el último pilar, la organización del currículo. Esto responde a la pregunta: ¿cómo estructuramos todo esto en el tiempo y a lo largo de los diferentes niveles educativos? Es decir, el cuándo y en qué orden. La forma más tradicional de organizar el currículo es por asignaturas: matemáticas por aquí, lengua por allá, ciencias por otro lado. Es una estructura que todos conocemos, pero no es la única. Hoy en día se exploran otras formas, como la organización por áreas integradas, donde se combinan varias asignaturas para estudiar un tema desde diferentes perspectivas, o la organización por proyectos, donde un gran proyecto se convierte en el eje central del aprendizaje durante un tiempo, o incluso una organización basada directamente en competencias. Además de la estructura, la organización curricular se encarga de la secuencia, es decir, qué se enseña primero y qué viene después. Esta secuencia no es al azar. Responde a una lógica pedagógica y al desarrollo cognitivo de los estudiantes. Por ejemplo, en la educación básica, no empezamos enseñando álgebra compleja. Primero, los niños tienen que dominar los números, la suma y la resta. Luego, la multiplicación y la división. Y paso a paso, se va construyendo sobre esa base para llegar a conceptos más abstractos. Es como construir un edificio. Necesitas cimientos sólidos antes de poner el techo. Un buen currículo respeta este desarrollo progresivo, garantizando que cada nuevo aprendizaje tenga sentido y se conecte con lo que el estudiante ya sabe. A esto lo llamamos aprendizaje significativo. Pero hay algo más y es crucial: la flexibilidad. Un currículo no puede ser una camisa de fuerza, rígida e igual para todos. La organización curricular debe poder adaptarse. Piensa en esto. No es lo mismo planificar para una escuela en una gran ciudad, con acceso a museos y tecnología, que para una escuela rural en la montaña, con un contexto y unas necesidades completamente diferentes. No es lo mismo enseñar a estudiantes que vienen de realidades socioculturales muy diversas. Por eso,
Un currículo bien diseñado no es un documento de piedra. Es una guía flexible que el docente puede y debe contextualizar. El profesor se convierte en un mediador que adapta ese plan general a la realidad única de su aula. Entonces, para recapitular y que nos quede súper claro, las bases pedagógicas son el alma del currículo, el por qué educamos de una manera determinada. Los elementos del currículo son los ingredientes, objetivos, contenidos, metodologías y evaluación que definen el qué y el cómo enseñamos. Y la organización curricular es el esqueleto, la estructura que ordena todo en el tiempo y en los distintos niveles, el cuándo y en qué secuencia. Comprender esta relación, este engranaje perfecto entre las tres partes, es lo que nos convierte en profesionales de la educación con mayúsculas. Nuestro desafío como futuros docentes o como educadores en activo no es solo seguir un guión, no es solo aplicar un currículo que nos dan, es entenderlo a fondo, analizarlo críticamente, saber adaptarlo a nuestros estudiantes y a nuestro contexto. Al final del día, un currículo con bases pedagógicas sólidas, con elementos coherentes y una organización flexible, no solo crea estudiantes que acumulan conocimientos, forma algo mucho más valioso. Personas completas. Personas capaces de pensar por sí mismas, de actuar de forma responsable y de convivir en una sociedad compleja y cambiante. Y ese, amigos míos, es el verdadero poder transformador de la educación. Espero que este viaje por el corazón del currículo te haya resultado útil e inspirador. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.